Hola, qué bueno encontrarnos para explorar juntos la lección 9 de la escuela sabática. El título es ¿Cómo vivir la ley? Un tema clave realmente. Sí, hoy vamos a sumergirnos un poco en qué significa aplicar los principios de Dios en nuestra vida diaria. Algo que es fundamental, ¿no? Especialmente si estamos empezando a conocer más la fe, la Biblia. Exacto. Nos vamos a basar, bueno, principalmente en Éxodo capítulos 21 al 23, también algo de Mateo, Romanos y comentarios inspirados que se relacionan con la lección. Ajá. El objetivo es que entendamos juntos el propósito de la ley de Dios, cómo la vivió y enseñó Jesús, y bueno, qué relevancia tiene para nosotros hoy. ¿Ok? Arranquemos a desentrañar esto. Dale. Es un tema crucial, como decías, porque a veces, uno piensa en la ley del Antiguo Testamento y se imagina como una lista interminable de no harás. Claro, puras prohibiciones. Pero es mucho, mucho más profundo. Hay que recordar el contexto, ¿no? Dios acaba de sacar a Israel de Egipto. Les habla directamente, como leemos en Éxodo 20. Sí. Y les dice, hey, no se hagan dioses falsos. Porque Él quiere tener una relación directa con ellos. Quiere guiarlos, que sean un pueblo distinto. Ajá. Entonces, la ley, en su esencia, es como una ventana al carácter de Dios. Vemos su bondad, su justicia, que es firme, su amor y su rechazo total al mal. Entiendo. Como dicen algunos comentarios basados en la lección, la ley de Dios es su gran norma de justicia. Es santa y justa por naturaleza. Entiendo. Entonces, no son solo los 10 mandamientos. Esos son como los titulares, digamos. Exacto, son la base. Pero después, en Éxodo 21 al 23, viene lo que se llama el Código del Pacto. El código del pacto, sí. Se detalla mucho más. Según las fuentes, estos preceptos no eran reglas porque sí, sino que buscaban ilustrar y aplicar los principios de los 10 mandamientos a la vida cotidiana. Llevarlo a la práctica, a lo concreto. Precisamente. Y si miramos ese código, vemos que toca distintas áreas. Por un lado, lo que llamaríamos leyes sociales o civiles. Como en Éxodo 21. Ahí mismo, regula cómo tratar a los siervos hebreos, por ejemplo. Y ojo, es importante ver la diferencia con esclavitud que uno se imagina. Había límites claros. 6 años de servicio, liberación en el 7º. Eso. Y protecciones. También leyes sobre homicidio, lesiones, buscando una justicia equilibrada. Ahí aparece esa frase famosa, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Que después Jesús le da una vuelta de tuerca impresionante. La idea era un orden social justo. Un orden basado en Dios, no solo en costumbres. Pero me llama la atención que no era solo castigo, ¿no? Exacto, porque junto a esas están las leyes morales. Estas sí que tocan la fibra del carácter de Dios, principios universales. Fíjate el énfasis en proteger a los vulnerables. Extranjeros, viudas, huérfanos. Lo dice claro en Éxodo 22. Tal cual. Prohibido cobrar intereses abusivos al pobre. Exigencia de justicia imparcial, sin favoritismos. Eso en Éxodo 23. Hasta mandar ayudar al animal perdido de tu enemigo. Increíble. Eso muestra una ética elevadísima. Sí, las fuentes inspiradas justamente distinguen esta ley moral, que es eterna, de otras leyes más específicas de ese tiempo. Y claro, también estaban las leyes de la adoración, las ceremoniales. Así es, las leyes ceremoniales o de culto. El sábado semanal es un pilar. Éxodo 23 lo menciona como descanso para todos, haz a los animales, recordando la creación y la liberación. Éxodo 20 y Deuteronomio 5 lo detallan más. Correcto. Y luego las 3 grandes fiestas anuales, Pascua y panes sin levadura, Pentecostés o fiesta de la siega, y tabernáculos o de la cosecha. Que tenían un significado profundo, ¿no? Ligado a la salvación. Cada una. Los comentarios lo explican bien. Y bueno, algunas instrucciones específicas sobre ofrendas, rituales, para mantener la pureza en el culto. Y acá hay algo que me parece wow. Viendo todas estas leyes juntas, sociales, morales, de culto, uno percibe una intención más allá de solo poner límites. Ajá. Parece que Dios quería formar una comunidad con un carácter especial. Ordenada, sí, pero justa, compasiva. Que frenara el mal, que cultivara buenas relaciones. Totalmente. Es muy fuerte leer en Éxodo 22 cuando Dios dice de devolverle la ropa al pobre antes del anochecer. Cuando Él clame a mí, yo le oiré, porque soy misericordioso.
La misericordia está ahí, en el corazón de la ley. Diste en el clavo. Ese era el propósito, reflejar tanto la justicia como la misericordia de Dios. Y esto nos lleva directo a cómo Jesús entendió y enseñó la ley. Claro. Si vamos a Mateo 5, Jesús cita esa ley que mencionamos, ojo por ojo y diente por diente, de Éxodo 21. Pero no se queda ahí, la lleva a otro nivel. Es verdad. Lo que dice Jesús es revolucionario. Dice, pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Tremendo. Y sigue, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os ultrajan. Es romper el ciclo de la venganza, responder con un amor que parece sobrehumano. Sí. Las fuentes dicen que Jesús revelaba la espiritualidad de la ley, sus principios de vasto alcance, mostraba el corazón de la ley. Y lo clave acá es entender que Jesús no vino a tirar abajo la ley. Él mismo lo dijo. No piensen que vine a anular la ley o los profetas. No vine a anular, sino a cumplir. Mateo 5:17. A cumplirla. Exacto. Algunos comentarios inspirados lo dicen hermoso. Cristo fue el representante vivo de la ley. La encarnó perfectamente. Su misión no fue borrarla, sino cumplirla, mostrar su significado real que a veces se perdía con las tradiciones. Y como decía Isaías, magnificar la ley y engrandecerla. La elevó a su máxima expresión, el amor. Entonces, si Jesús la cumplió y nos mostró el camino del amor, ¿qué función tiene la ley para nosotros hoy? Si ya no es para ganarnos el cielo, digamos. Cumple una función vital. Primero, es como un espejo. ¿Un espejo? Sí. Nos muestra el estándar perfecto de Dios, su santidad. Y cuando nos miramos ahí, bueno, nos damos cuenta de que no llegamos. Nos revela nuestra condición, nuestros defectos del carácter moral, como dice una fuente. Nos hace ver que necesitamos ayuda. Exacto. Nos muestra el pecado, pero no nos deja ahí. Nos apunta hacia Cristo. Nos dice, necesitas un Salvador. Entiendo. Y una vez que vamos a Cristo, recibimos su perdón, su gracia. Él nos da el poder para querer obedecer y poder obedecer. Ya no es por obligación o miedo. Sino por amor, por gratitud. Eso. Es una respuesta. Como se nos dice, Cristo vino para restaurar la imagen moral de Dios en los hombres. Y es en su fuerza que estaremos habilitados para obedecer. Es como un círculo. La ley nos lleva a Cristo y Cristo nos capacita para vivir la ley desde el corazón. Eso cambia todo, realmente. Pensando entonces en nuestro mundo de hoy, con tanta división, injusticia, a veces violencia, falta de respeto, ¿cómo se traduce ese amar al prójimo? ¿Cómo aplicamos hoy esos principios de Éxodo sobre cuidar al vulnerable, al extranjero? Un principio clave que resuena fuerte hoy es renunciar a la venganza personal. Pablo lo toma en Romanos 12:19. No se vengan ustedes mismos, amados míos. Mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Dejar la justicia final en manos de Dios. Exacto. Se conecta con lo que dijo Jesús. Dios dará a cada uno según sus obras. Ojo, esto no significa ser pasivos ante la injusticia o no buscar justicia por las vías correctas. Claro, no es resignación. No, para nada. Significa renunciar al rencor, a querer tomar la justicia por mano propia. Y curiosamente, volviendo al ojo por ojo de Éxodo, muchos creen que su propósito original no era fomentar la venganza, sino limitarla. Ponerle un tope. Sí, que hubiera proporcionalidad y que la administraran jueces, no el impulso personal. Jesús nos llama a ir todavía más allá de esa justicia limitada. Y la motivación es central, ¿no? La obediencia que Dios quiere no es la del esfuerzo propio para cumplir una lista y sentirnos buenos, Para nada. sino la que brota de un corazón transformado por su amor, por su gracia. Es una respuesta. Me acuerdo de la promesa en Hebreos 10:16. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Hermoso pasaje. Y como dice Romanos 3:31, por la fe no anulamos la ley, sino que la confirmamos, la ponemos sobre su base real, el amor. Exactamente. Y todo esto llega a su punto más alto en ese llamado de Jesús en Mateo 5:48. Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Uf, perfectos. Esa palabra a veces asusta un poco. Sí, puede sonar inalcanzable,
Pero en este contexto, y como explican las fuentes inspiradas, no se refiere a una impecabilidad humana imposible, Entonces, ¿a qué se refiere? a una madurez de carácter, a reflejar la cualidad que distingue a Dios, su amor abnegado e incondicional, ese amor que se da incluso a los que no lo merecen, a los enemigos. Ser como Él en su amor. Exacto, ser participantes de la naturaleza divina, manifestar ese amor desinteresado, es, como diría Pablo, vivir según el Espíritu, dejar que Él nos guíe, en lugar de nuestros impulsos egoístas. Es un ideal altísimo, sí, pero posible por su poder. Es un llamado a reflejar a Dios. Y hablando de su carácter, su justicia y misericordia, es interesante ver cómo planeaba actuar Dios incluso en la entrada a la tierra prometida, según Éxodo 23. Sí, ese pasaje Éxodo 23, 20, 33 es revelador. Muestra que el plan original de Dios no era principalmente una conquista militar humana, sangrienta. ¿Cómo era entonces? Dios promete enviar a su ángel que muchos comentarios identifican como Cristo preencarnado delante de ellos. La victoria vendría por intervención divina. ¿Cómo? Dios infundiría temor, usaría medios como avispas, quizás una metáfora de pánico o plagas, para expulsar a los enemigos gradualmente. La idea era, Dios pelea por ustedes, como en el Mar Rojo. La parte de Israel era confiar y obedecer la voz del ángel. Y también se nota la paciencia de Dios, ¿no? Incluso con esas naciones cananeas. Correctísimo. Las fuentes nos recuerdan. Génesis 15:16. Siglos antes, Dios le dijo a Abraham que sus descendientes heredarían esa tierra, pero todavía no, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo. Les dio siglos de gracia. Cientos de años. La expulsión final, según estos textos, fue consecuencia de rechazar esa gracia hasta colmar la medida de su iniquidad. Vemos esa tensión en Dios, una misericordia y paciencia enormes, pero también una justicia final ante el rechazo persistente. Hay un límite. Qué importante entender eso. Bueno, resumiendo un poco lo que exploramos. La ley de Dios no es un código frío, es un reflejo de su amor, de su justicia. Ajá. Jesús no la abolió, sino que nos mostró su espíritu profundo, vivirla desde el corazón, con amor, con misericordia, superando la simple venganza. Exacto. Y la obediencia verdadera no es un intento humano para ganar méritos, sino el fruto de una relación viva con Cristo, una respuesta de gratitud, posible por su gracia que nos transforma. Captaste la esencia perfectamente. Al final, el llamado es a confiar en Dios, a depender de su gracia cada día para poder vivir según sus principios. Y así la ley deja de ser una carga. Y se convierte en lo que siempre debió ser, una guía sabia, amorosa, que nos orienta a una vida plena, en armonía con Dios y con los demás. La meta es reflejar su carácter, especialmente ese amor generoso, desinteresado. Agradecemos las fuentes que nos permitieron ahondar en esto hoy. Y bueno, la invitación queda para todos. Sigamos explorando la palabra de Dios, dejando que sus verdades nos moldean, no solo en la mente, sino en el día a día. Y quizás, para seguir pensando, podríamos dejar esta pregunta picando. ¿Cómo equilibramos en nuestra vida el mandato clarísimo de Jesús de amar incluso a nuestros enemigos, de orar por quienes nos hacen mal, Mateo 5:44, Sí. con la certeza bíblica de que Dios ejercerá una justicia final y perfecta contra el mal que no se arrepiente? Romanos 12:19, Mateo 16:27. O sea, ¿qué significa en la práctica confiar en los tiempos y métodos de Dios para la justicia, mientras nuestro foco principal es amar como Él nos ama? Una reflexión profunda, muy necesaria. Gracias por acompañarnos en esta exploración. Hasta la próxima.